Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. ¿Me logran ver? Sí, doctor. Ya. No sé si alguien puede hacer de que aparezca uno en la pantalla, en mi pantalla. Buenos días, doctor. Perdón. Mañana ya vamos a hacer por Zoom. Falta exactamente menos de un minuto ahora. 7 en punto empezando. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy y vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado ayer. Esta es la clasificación de las enfermedades reumatológicas. El primer grupo es el grupo de las autoinmunes inflamatorias sistémicas. Este orden y esta agrupación, ya les he dicho, no está validada, pero es la que me parece más didáctica. Luego está el grupo de las espondiloartritis. Ahí están las radiológicas, no radiológicas, las asociadas a psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, las reactivas, las autoinflamatorias, que son un mundo entero actualmente. Básicamente están mediadas por la activación del macrófago. Acá están las por cristales, donde está la gota de la que vamos a hablar. Las enfermedades del cartílago y el hueso. Acá hay también un montón de enfermedades, pero vamos a hablar de la artrosis. Dentro de los síndromes de dolor regional está hombro doloroso, está cervicalgia, pero la más importante es el dolor lumbar. De eso también vamos a hablar. Y dentro de los síndromes de dolor generalizado tenemos básicamente a la fibromialgia. Y en las misceláneas vamos a dar una pincelada de lo que son las artritis reactivas y vamos a ver básicamente el enfoque. Entonces vamos a empezar a hablar del primer grupo de enfermedades, que son las autoinmunes inflamatorias sistémicas. ¿Cuáles son estas? Estas antes eran llamadas colagenopatías, enfermedades del tejido conectivo, pero actualmente reciben esta denominación, autoinmunes inflamatorias sistémicas. El prototipo de esta enfermedad es el lupus eritematoso sistémico debido a la complejidad de su fisiopatología y la complejidad de las manifestaciones clínicas y la variabilidad de presentación, la variabilidad en cuanto a evolución.
Luego tenemos la artritis reumatoide, que es más frecuente, pero que se llama, es más frecuente que el lupus eritematoso sistémico. Luego tenemos las vasculitis, que son siempre difíciles de entender, pero les voy a explicar de una forma bastante sencilla. Teníamos las miopatías, no son dermatomiositis, son las miopatías inflamatorias. Tenemos la esclerosis sistémica, el síndrome de Fiebre, la enfermedad mixta y la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Alguien apague su micrófono, por favor. El que está con el micrófono abierto. Bueno, les había dicho que reumatología por favor, si puede apagar la persona su micrófono. Ya. Reumatología tenía un enfoque hasta hace unos 40 años de esta figura. El reumatólogo veía viejitos con enfermedades básicamente artrosis, enfermedades entre comillas se llamaban degenerativas, llenos de dolor y con poca esperanza, como acá vemos en la figura de Van Gogh. El actual enfoque de la reumatología es un enfoque mucho más moderno, inmunológico, donde no solo el reumatólogo tiene que saber de dar medicamentos para calmar el dolor, sino también tiene que manejar muy bien la fisiopatogenia, la fisiopatología de las enfermedades, donde el sistema inmunológico es primordial para entender esto, ¿ya? Y el entendimiento del sistema inmune es primordial para entender estas enfermedades. Por lo tanto, antes de hablar de las enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas, tenemos que hacer un repaso. Es indispensable hacer un repaso de lo que es la inmunología clínica. Inmunología es una materia bastante extensa, se lleva durante, por lo menos en el pregrado, debería llevarse por lo menos durante todo un semestre como materia, todos los días y con un periodo de clases, pero lamentablemente en nuestra facultad no tenemos esta materia integral, sino tenemos muy dispersa en diferentes materias como en patología. Entonces, antes de entender las enfermedades, o para poder entender las enfermedades autoinmunes e inflamatorias sistémicas, y todas las enfermedades reumatológicas. Actualmente, hasta la artrosis, tenemos que saber de inmunología. Básicamente, nosotros como seres vivos estamos inmersos en un medio ambiente hostil. La lucha de todo organismo en el planeta, incluido el ser humano, es por energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los microorganismos que están en un medio ambiente van a tratar de introducirnos o introducirse en nuestro organismo. ¿Para qué? Para obtener energía. Y este ingreso de los microorganismos puede ser por vía hematógena, puede ser a través de la piel, puede ser a través de los linfáticos o a través del tubo digestivo como el minto. Entonces, nosotros estamos inmersos en un medio ambiente que está tratando de aprovecharse de nuestra producción de energía. Y cuando uno habla de inmunología, hagan de cuenta que estamos hablando de un país. Entonces, un país está tratando de ser invadido o de ser parasitado internamente. ¿Para qué? Para la obtención de energía. Básicamente es eso. Todo lo que consumimos es energía, o finalmente llega a ser energía. Con lo primero que cualquier microorganismo externo se va a topar son con las barreras de nuestro organismo, que en realidad no son parte del sistema inmune,
pero son medios físicos, químicos, que van a ser importantes para disminuir o para evitar que los microorganismos penetren en nuestro cuerpo. Para esto tenemos, por ejemplo, las lisosimas lagrimales, que posee enzimas bactericidas y van a producir un barrido de los microorganismos que pretendan entrar por los ojos. También tenemos a nivel del árbol respiratorio o del digestivo, la boca, la tráquea, la vía aérea, donde están todas las secreciones que van a evitar el ingreso de los microorganismos y la actividad ciliar en el frío. Por ejemplo, la actividad ciliar disminuye y es por eso que nos vamos a enfermar de algunas infecciones respiratorias. Persona que tenga alteración en la secreción de las mucosas también va a tener enfermedades graves como la fibrosis quística. Igual a nivel de la piel se produce una barrera física, además hay ácidos grasos que van a evitar el ingreso de microorganismos. El romper esa barrera, por ejemplo, en los quemados, va a hacer de que se infecten muy fácilmente. Luego tenemos el pH gástrico, por ejemplo, y el cambio de pH que se produce de ácido a alcalino por los jugos biliares o por la bilis. Y también tenemos a nivel del intestino todo lo que es la microbiota y el microbioma. Y actualmente hay muchas enfermedades que están relacionadas con el cambio de ese microbioma. Cuando hay disminución de los agentes de la microbioma normal, natural, saprófita, empiezan a desarrollar los microorganismos patógenos y eso va a determinar, por ejemplo, la permeación del intestino y producción o ingreso de microorganismos o de antígenos microbianos hacia nuestro sistema inmunológico y eso va a determinar, por ejemplo, la activación de la artritis reumatoide, la activación de la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, una dieta balanceada, una dieta que contenga nutrientes adecuados va a ser importante para mantener el microbioma intestinal. Lo mismo pasa con la vejiga, la vía urinaria. Si no tenemos un buen arrastre físico por la orina, si la orina está, entre comillas, detenida en una vejiga neurogénica, se va a producir la infección. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Es el sistema de defensas especializado, donde vamos a tener células especializadas y citoquinas, que son proteínas que van a producir dos tipos de respuesta. Una respuesta de defensa contra microorganismos patológicos o que traten de invadirnos en forma patológica y también van a producir una respuesta de tolerancia a nuestras propias estructuras. El momento que nuestro sistema inmunológico no puede responder en forma adecuada a los microorganismos que nos están tratando de agredir, en ese momento se va a producir una inmunodeficiencia. El momento que reaccionamos en forma exagerada contra antígenos que no nos producen daño, como por ejemplo el polen, se van a producir las hipersensibilidades, como la alergia. El momento que el sistema inmunológico no es capaz de reconocer nuestras propias estructuras, se va a producir la autoinmunidad y la autoinflamación. Y de todos estos temas vamos a ir viendo y vamos a ir desarrollando todos estos temas. Bueno, el sistema inmune o la respuesta inmunitaria se va a dividir en dos grandes grupos, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. La inmunidad innata filogenéticamente es mucho más antigua, ¿ya? Y la adaptativa es filogenéticamente mucho más evolucionada.
En el principio básico de la inmunidad adaptativa se basa el principio de la vacunación, que consiste en estimular nuestro sistema adaptativo para que reconozca estructuras, para que tengamos una segunda respuesta más rápida y más potente. La efectividad de la respuesta inmunológica no va a depender de solo la rapidez y de la potencia. Si de repente alguien está inmunodeprimido, igual a pesar de que estemos vacunados, vamos a tener la enfermedad. O por último, si la carga antigénica o la carga de microorganismos es muy grande, igual vamos a sucumbir ante el proceso infeccioso. Entonces, la vacunación ya es... el principio se basa en la estimulación del sistema adaptativo. Cada uno de estos sistemas tiene células y proteínas solubles que van a determinar la respuesta inmunitaria. En realidad, fíjense, acá tenemos la inmunidad innata, acá tenemos la adaptativa, pero algo importante es saber de que esta división es netamente académica, porque como vamos a ver, no es una cascada inflamatoria, es una red bastante intrincada la que se va a producir como respuesta de defensa, como respuesta autoinmune, autoinflamatoria o incluso en las inmunodeficiencias. Ahora, para producir la respuesta inmune innata y adaptativa, tenemos células en el sistema inmune, habíamos indicado. Ahora, ¿quiénes son capaces de responder a una agresión? Igual que en un país, empezamos por cualquier individuo, ¿no? Cualquier ciudadano que está viendo que nos están invadiendo por algún lado puede dar la voz de alarma. Por ejemplo, acá tenemos una célula epitelial, puede ser del intestinal o del árbol respiratorio. La vez que es infectada, va a iniciar la respuesta inmune, la respuesta de defensa. También tenemos a las plaquetas que intervienen no solo en coagulación, también intervienen en lo que es la activación del sistema de defensas y la amplificación de la respuesta inmunitaria. Es por eso que en la sepsis, por ejemplo, hay consumo de plaquetas. En el lupus vamos a tener disminución de el número de plaquetas, ¿verdad? Tenemos también las células ya especializadas, tenemos las células granulocíticas, que son los polimorfonucleares, tenemos las agranulocíticas, donde tenemos células bastante importantes, como vamos a ir viendo, y el sistema inmune adaptativo tiene sus propias células. ¿Cuáles son? Linfocito T y linfocito B. Como vamos a ver, son solo estas dos células y además por un receptor especial son los únicos encargados o los únicos que pueden montar una respuesta de reconocimiento de lo propio y extraño. Entonces, ¿cómo reconoce el linfocito B lo propio y extraño? A través de un BC receptor o receptor de célula B. ¿Cómo reconoce el linfocito T lo propio y extraño? A través del TC receptor o receptor del linfocito T. Vamos a ver cómo es la estructura, cómo se produce ese reconocimiento. Como les había indicado, por ejemplo, acá tenemos un virus, infecta cualquier célula de nuestro organismo y esta es capaz de producir una respuesta de defensas con producción de citoquinas proinflamatorias. Y acá tenemos otro tipo de antígeno que, como vamos a ver, también puede estimular en una segunda instancia a nuestro sistema inmunitario. Pero ya sabemos de que cualquier célula de nuestro organismo va a intervenir en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la célula epitelial del árbol bronquial va a dar, cuando hay asma o cuando en el EPOC, es muy importante la célula epitelial en el EPOC,
la célula epitelial se va a activar por algunos estímulos, y lo que va a hacer la célula epitelial es activar finalmente a través del factor de crecimiento tisular, va a activar el fibroblasto, y eso va a determinar producción de mucopolisacáridos como el colágeno y otros elementos que van a ir a engrosar el árbol bronquial. Igual, una célula epitelial infectada a nivel intestinal va a producir, pues, activación de ciertas citoquinas proinflamatorias que van a activar el macrófago, por ejemplo, o van a producir disminución de otras citoquinas que también van a producir cierto tipo de respuestas. Entonces, cualquier célula de nuestro organismo va a activar nuestro sistema inmunitario. Dentro de las células del sistema inmune innato tenemos la principal, que es el macrófago. También tenemos los polimorfonucleares, que son las células granulocíticas. Neutrófilo es el primero en reaccionar en toda respuesta inmunitaria en general. Tenemos el eosinófilo, que está diseñado contra las reacciones o contra los microorganismos helmínticos, como vamos a ir viendo. El basófilo, ¿ya? Y el macrófago, cuando está, digamos, en forma inactiva, o cuando va a entrar a la inflamación, entra como monocito, luego se activa, y posteriormente incluso tenemos los natural killer, tenemos las células dendríticas, que son células importantes en la presentación de antígenos, y el mastocito, que no solo es una célula efectora, también una célula reguladora. Pero dentro de estos, uno de los más importantes, que tiene una función específica y va a ser la responsable de gran parte del inicio de nuestra respuesta inmunitaria y de la regulación de esta, es el macrófago. A este nivel del macrófago es donde se produce la activación de todo lo que es autoinflamación. Ya vamos a hablar de qué es la autoinflamación. Habíamos hablado del macrófago, que, como vamos a ver, acá tenemos un microorganismo, todo esto es un macrófago, y cuando el microorganismo entra en contacto con nuestro macrófago, va a activar algunas proteínas. ¿Qué se llaman estos? Inflamasomas. Estos inflamasomas, una vez activados, ya, en presencia de algunos microorganismos, actúan como trampas de ratón. Simplemente el estar en contacto con este microorganismo, igual que en una trampa de ratón, activan estas proteínas. Si se dan cuenta, acá no reconocen ni lo propio ni lo extraño. Simplemente en presencia de este antígeno del microorganismo, puede ser la pared de un neumococo, de un estafilococo, se activa el inflamasoma. Este inflamasoma va a dar lugar a activación del segundo mensajero, que es en este caso NEF-kappa-B, y NEF-kappa-B, que es el factor de transcripción nuclear, kappa, este factor este factor va a activar, va a ingresar al núcleo de este macrófago y va a empezar a producir activación de la producción de interleuquina B, 1B, por ejemplo. Esto es cuando se activa el macrófago. A su vez, esta proteína se va a activar, va a dar lugar a origen a la caspasa, y la procaspasa se va a activar en caspasa, y la caspasa va a ir a escindir, va a ir a cortar la prointerleuquina B, fíjense, y va a dar lugar a la interleuquina 1B activada por fuera de nuestro citoplasma. Este mecanismo es muy importante y vital en todo lo que es enfermedades autoinflamatorias. Por ejemplo, la gota, la enfermedad inflamatoria intestinal, todas estas comparten este mecanismo de activación, como vamos a ir viendo. Ahora bien, dentro de la respuesta inmune innata humoral
tenemos una proteína o un grupo de proteínas que son bastante importantes y que tienen varias funciones. ¿Cuáles son o cuál es esta proteína o cuáles son estas proteínas? Son el complemento. El complemento principalmente es producido en el hígado, en gran porcentaje. Entonces, cualquier disfunción hepática va a producir un aumento de complemento o una disminución del complemento, un aumento de la producción o disminución en su producción. Y el complemento es también producido en el macrófago. Entonces tiene varias funciones el complemento. Por ejemplo, lisis. Como vamos a ver, al activar el complemento va a producir lisis directa de microorganismos a través de la activación del complejo de ataque de la membrana. Entonces el complemento se pega al microorganismo, activa una serie de proteínas que vamos a ver en este momento y finalmente este microorganismo va a ser destruido. También va a producir opsonización. Ya saben qué es la opsonización. Marca algunos microorganismos para que estos sean fácilmente reconocidos por nuestro sistema inmunitario y se va a producir la fagocitosis. Y otra cosa que va a hacer el complemento es activación y regulación de nuestro sistema inmunológico. Entonces, cuando haya complemento, van a activar en general la respuesta inmune y lo que va a hacer es ir activando nuestra respuesta inmunitaria. Y además esta se va a regular. Otra cosa importante es el clearance de complejos inmunes. Cuando se producen antígenos con anticuerpos, se produce la hipersensibilidad tipo 3. Normalmente nosotros estamos produciendo complejos inmunes. Nos resfriamos, entran antígenos, por ejemplo, del estreptococo, forman complejos inmunes y esos antígenos con el anticuerpo forman redes que van circulando y, por ejemplo, se van a depositar en el riñón. Llega el complemento, trata de romper estos inmunocomplejos y al producir la ruptura de estos complejos inmunes se va a producir consumo de complemento y además un daño a nivel del lugar donde se han depositado estos inmunocomplejos, si es que son en gran cantidad. Por ejemplo, se va a producir la glomerulonefritis post-estreptocócica. En caso de que este antígeno sea propio, por ejemplo, va a ser un DNA, un anti-DNA, se va a producir redes de DNA con anti-DNA, o sea, mucho complejo inmune. Esto se puede depositar en el riñón y ese depósito va a generar un proceso inflamatorio que va a producir una glomerulonefritis lúpica. ¿Entendido? Entonces, es muy importante en la fisiopatología de muchas enfermedades. Y si se dan cuenta que el complemento estamos hablando de respuesta de la inmune humoral innata, pero también está interactuando con la inmunoglobulina, que es una proteína netamente adaptativa, específica para ciertos antígenos, ciertos microorganismos. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la respuesta inmunitaria no es una cascada, es una red compleja, ¿ya? Donde hay lugares donde están activándose, se está activando la inflamación y esas mismas citoquinas van a producir inhibición de la activación de la inflamación. Entonces, esto es el complemento y vamos a ver cómo funciona el complemento. El complemento, básicamente, es una red, fíjense, así de complejo es el complemento y nunca uno termina de memorizar cómo funciona o cómo se activa el complemento, pero les voy a indicar una forma muy sencilla. Tenemos 3 vías principales de activación del complemento. La vía clásica, ¿sí? La vía de las lectinas
donde está la proteína ligada a la manosa, que va a activar la vía de las lectinas. Tenemos la vía alternativa, donde va a haber activación de C3, donde C3 se hidrofila y va a producir toda la activación. En realidad son muchas las proteínas que son componentes de la vía del complemento, tanto la vía clásica como la vía de las lectinas y la vía alternativa. Son muchas estas proteínas, la mayor parte de estas, o casi todas, producidas en el hígado, y la mayor parte tienen la denominación C. Cuando hablan de CA, hablamos de la porción pequeña del complemento, de la proteína completa como del C3. C3A es la porción pequeña y esa tiene una actividad directa, citotóxica, directa tiene, y además produce activación del proceso inflamatorio, produce mucha quimiotaxis. Mientras la parte activa es la parte B. Por ejemplo, C3B es la que va a enganchar en el resto de la activación del sistema del complemento. En la vía clásica, algo importante es saber de que se inicia con el depósito de una inmunoglobulina M, una M o dos inmunoglobulinas G se van a unir a la superficie de membrana del patógeno. Y una vez que se produce la activación o la unión de la inmunoglobulina a la pared del patógeno, va a activar C1Q. C1Q ya va a activar a su vez la vía, la cascada o la red del complemento. Y va a activar C4, C4 activa a C2, C2 a C3, y a partir de C5, todas las vía clásica, vía de las lectinas, todas son iguales. Activan C6, C7, C8 y terminan activando muchos C9 y C9 empieza a producir una especie de acoplamiento, hace un hueco, como un hueco tubular, como un tubo como un tubo de fierro que uno entierra que uno pone en la tierra, entierra o clava en la tierra, se va a producir un hueco por donde van a salir todas las proteínas, todos los elementos, y van a entrar también fácilmente otras citoquinas, también entra el complemento dentro de la célula y va a producir muerte de este microorganismo. Entonces, la vía clásica empieza por la activación de dos inmunoglobulinas, puede ser IgM o dos IgGs, y activación de C1Q. Por ejemplo, en el lupus, ¿qué es lo que uno va a medir? C3 y C4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay activación de inmunoglobulinas, de activación de anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antinucleares, que son IgGs. ¿Entendido? Igual en la defensa de ciertos microorganismos. Por eso en el lupus vamos a medir C3, C4, porque hay activación de la vía del complemento. La vía aquí está. La vía alternativa empieza activando C3. Antes de esto está C3. C3 se hidrofila, como vamos a ver, y finalmente empieza a producirse la activación de C3. C3 hidrófila, junto con la properdina, va a producir activación de C3, C3b, y directamente va a saltar a activar C5. Este complejo C3b, C3b, va a producir, en realidad que es C4, va a producir activación de C5 y finalmente a partir de C5 les había dicho que es el mismo, digamos, la misma activación.
C5, C6, C7, con muchos C9, producen el complejo de ataque a la membrana. En resumen, fíjense, tenemos la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. ¿Quién activa la vía alternativa? El mismo microorganismo, ¿ya? El mismo microorganismo que en su superficie no puede inhibir la activación de C3 y C3 se activa, se hidrofila y finalmente produce C5, que es la vía común, y terminan produciendo el complejo de ataque de la membrana con muchos C9. La vía clásica empieza con la activación de anticuerpos. Estos anticuerpos van a producir activación de C1Q, aquí está C1Q, y C1Q va a ir activando C4, finalmente con C4, C2, activan C3 y continúa hasta C5 y ahí empieza toda la misma cadena. Y la vía de la lectina es una lectina que se une a la proteína que se une a la lectina de los microorganismos, va a empezar a activar C3 y finalmente también termina en C5 y el complejo de ataque a la membrana. Entonces, cada uno de estos fragmentos, por ejemplo, C3A produce inflamación, mientras que el segmento B va a ser parte de la vía activa de la inflamación. Ya C5, por ejemplo, se fragmenta y C5A va a seguir produciendo inflamación. El segmento A lo único que hace es producir una inflamación directa. ¿Entendido? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? No, todo está bien. Todo entendido, doctor. Fernanda, Sí, doctor. ¿alguna pregunta? No, doctor. Creo que estoy. Bueno, sí hay una. En la parte cuando habla de que hay una bueno, lo que los ejemplos de glomerulonefritis lúpica y la postreptocócica, estamos hablando de que si es que hay un error en la depuración va a pasar eso, ¿no? En esto se produce gran cantidad de inmunocomplejos. El complemento no puede romper todos estos inmunocomplejos, porque son demasiada la carga de microorganismos o demasiada la producción de DNA, y se producen redes, fíjense esto, empiezan a producirse redes enormes que no pueden ser fragmentadas por el complemento. Igual el complemento va trabajando y va cortando estos inmunocomplejos lo más que puede, por eso hay en todas las glomerulonefritis por complejos inmunes hay baja de complementos, pero finalmente el complemento o este complejo inmune llega en tanta cantidad que y además son tan grandes que no pueden ser fagocitados. Al fagocitarse, pasan al sistema retículo endotelial y los inmunocomplejos son retirados sin producir daño de nuestro organismo. Eso sucede todo el tiempo, en forma normal. Pero, por ejemplo, cuando es gran cantidad de DNA, gran cantidad de, por ejemplo, de antígenos de estreptococo, como hay gran cantidad, esas redes insolubles van terminando, por ejemplo, en el cerebro y van a producir una vasculitis, o sea, inflamación del vaso sanguíneo. Van a depositarse, no sé, en la piel y va a producir vasculitis cutánea por inmunocomplejos. O en el riñón van a producir las glomerulonefritis, pero por complejo inmune y activación del complemento o consumo de complemento. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Fíjense, acá tenemos el complejo de ataque de la membrana, que está compuesto por C5, C5b, C6 completito, C7 completo, C8 completo, un C8, un C6, un C7, un C8,
pero hay muchos C9 y esos C9 o complemento 9 va a adoptar esta forma como de tubos, muchos tubos, ¿ya? Y van a estar clavados en la superficie de la membrana y por acá van a entrar también más complementos, más citoquinas, van a salir sustancias como un globo, va a salir el aire, va a empezar a salir que se llama electrolitos de este microorganismo y finalmente el microorganismo muere. ¿Alguna pregunta? Fernanda, a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, continuamos. Nada, ¿no? Continuamos y vamos a hablar del sistema inmune adaptativo. Acá tenemos el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune adaptativo empieza con un precursor linfoide común. Ya habíamos dicho de que el sistema inmune adaptativo está compuesto por células, ¿verdad? Y esas células, ¿cuáles eran? Linfocito T y linfocito B. ¿Por qué es el sistema inmune adaptativo? Porque estas son células del sistema inmune adaptativo, porque son las únicas capaces de reconocer lo propio y lo extraño. Habíamos hablado del macrófago. El macrófago no reconoce las proteínas extrañas, simplemente como la trampa de ratón, llega el ratón y se activa. Uno mete su dedo y se activa. Mientras que la célula T, a través de este subreceptor que se llama TC receptor, célula T receptor de la célula T, va a producir lo que es reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Y a su vez, el linfocito B va a producir reconocimiento de lo propio y extraño a través de su receptor, del BC receptor. Y esto el BC receptor es una inmunoglobulina que va a producirse o va a pasar una señal de activación al núcleo y va a producir inmunoglobulinas idénticas a estas que han sido diseñadas contra el microorganismo que se ha pegado. La célula B va a dar lugar, obviamente una vez que madura, va a dar lugar a las células plasmáticas y la producción de anticuerpos. Mientras que la célula T se va a diferenciar en dos. Una célula efectora directa, ¿sí? Que es el linfocito T citotóxico, ¿ya? Que se va a unir a un HLA clase 1, ¿sí? Y va a producir o se va a diferenciar en un linfocito helper. Hasta hace muchos años atrás, las células T sabíamos que se dividían en CD4, helper, y CD8 citotóxicos. Y como vamos a ir viendo, actualmente esto es ya un mundo y vamos a tratar de que entiendan cómo van diferenciándose los diferentes linfocitos. Entonces tenemos la célula precursora, se transforma en célula T, en célula B, la célula B va a madurar, va a producir célula plasmática y la célula T común que tiene un CD1, pierde el CD1 y se puede transformar en un CD4 helper o un CD8 citotóxico. Ahora, todas estas células, ¿sí?, están en los órganos linfoides. Hay dos tipos de órganos linfoides. Órgano linfoide primario, que son el timo, la médula ósea, el hígado en la vida fetal, y tenemos los órganos linfoides secundarios, que son el anillo de Waldeyer, el vaso, las placas de Peyer. La médula ósea es tanto primario como secundario. En los órganos linfoides secundarios, lo único que hacen la principal función es almacenar nuestras células linfocíticas, mientras que en el órgano primario
timo, médula ósea, hígado en la médula fetal, se produce un fenómeno muy importante, que es aprender lo propio y lo extraño. Por lo tanto, el reconocimiento de lo propio y extraño se hace solo en los órganos linfoides primarios, timo, médula ósea, hígado fetal, y ahí uno aprende en la vida fetal a reconocer lo propio y lo extraño. Lo que no es reconocido como propio durante la vida fetal, luego va a entrar a nuestro sistema inmunitario o va a entrar en contacto con nuestro sistema inmunitario y se va a producir una reacción como si fuera algo extraño. Por ejemplo, algunas proteínas que tenemos nosotros en el ojo. Uno, por ejemplo, son proteínas vírgenes que jamás han estado en contacto con nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, esas proteínas no han pasado por el timo, médula ósea ni el hígado fetal. No han sido reconocidas por nuestros linfocitos T. Y esos linfocitos T, cuando entren en contacto, por ejemplo, con esas proteínas del ojo, se va a producir la oftalmopatía simpática. Se daña un ojo por trauma, salen proteínas que nuestro sistema inmunitario nunca ha conocido y al entrar en contacto con nuestro sistema inmunitario se va a producir daño del ojo sano. Por lo tanto, se produce la oftalmopatía simpática. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de lo propio y extraño es un fenómeno aprendido. ¿Entendido? Ahora, existe un término que es súper importante que deben conocer, que es la selección clonal. Es la proliferación de las células debidos a un estímulo y se va a producir una selección clonal. Cuando existe en forma patológica proliferación de una línea celular, ya sea por activación de oncogenes o supresión de genes de apoptosis, ahí se va a producir el cáncer, digamos, las enfermedades linfoproliferativas como la leucemia, el linfoma, etcétera, etcétera. Pero la selección clonal, como vamos a ver, es parte normal de la respuesta inmunitaria. Acá tenemos una célula que ha sido se ha puesto en contacto una inmunoglobulina con un linfocito B, está reconociendo lo propio y lo que va a producir es una selección clonal, una proliferación clonal, no es monoclonal, y una parte va a madurar y va a producir inmunoglobulinas y la otra parte van a quedar como células de memoria. ¿Queda claro? Muchachos, hasta acá queda claro. Sí, doctor, ¿la proporción cuál sería entonces de las células de memoria en relación a las células plasmáticas al final de la selección clonal? Depende del tipo de estímulo, depende del momento. Es muy variable, la verdad no tengo ni idea, ¿no? Pero siempre quedan células de memoria en alguna parte de nuestro organismo. Y las células que son menos siempre que las células que han proliferado para producir la respuesta inmunitaria. ¿Cuál es la proporción? Depende, ¿no? Depende de qué antígeno nos está estimulando, pero siempre quedan células de memoria. Y si son, por ejemplo, células de memoria que han reaccionado contra algo propio nuestro, quedan quiescentes. Entonces, cuando uno tiene una infección, estas células que son contra nuestros propios antígenos, que debían ser eliminadas, quedan ahí restringidas, marginadas, pero si uno empieza a fumar, echarle mucho al pucho, empiezan a activarse por citrulinación de proteínas, se activan estas células y ahí recién empieza la autoinmunidad. ¿Entendido? Sí, gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de la respuesta inmune de la activación de los linfocitos. Eso vamos a hacer mañana. ¿Cómo se activan los linfocitos helper? ¿Ya? Muchas gracias, muchachos. Esperemos que mañana estemos en Zoom y no en el Meet, porque así los puedo ver. Yo ando medio rayado hablándole a una computadora. Ya parezco Tom Hanks hablándole a Wilson, a la pelota. Listo, pues, muchachos. Un gusto.
Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Luego. Hasta luego.